Hola, ¿qué tal? Les habla Maedren y hoy les traigo un video un poco diferente y probablemente el último video de Ragnarok del mes. Me gustaría mostrarles un servidor custom que compartió Dailot en nuestro canal de Discord, Ragnarok The Fractured Realms o Los Reinos Fragmentados. Y como saben, siempre me es grato jugar este tipo de proyectos, cuando tiene mecánicas interesantes y vaya que las tiene. Obviamente, como la gran mayoría de este tipo de proyectos no cuenta con una gran población, pero no es un impedimento para probar cosas nuevas, ya que a fin de cuentas está muy enfocado al PvE. Este proyecto está muy inspirado en los Action RPG isométricos, o mejor conocidos como juegos estilo Diablo, y tomó muchas de las ideas y las adaptó a Ragnarok como un sistema de currency y craft de Path of Exile y un sistema de clases de Grim Dawn. Si no has jugado estos juegos, no te preocupes que te explicaré de qué se tratan. Comencemos desde el principio. Los raids del servidor son una especie de raids flotantes y se sienten distinto dependiendo de tu nivel y tu clear speed. Obviamente es una tabla de experiencia modificada, pero para hacerte una idea, los primeros niveles se pueden sentir como un server 10x y los niveles medio altos como un server 100x. Todo depende de tu personaje. Y el nivel máximo es 9999. Sé que puede ser desconcertante, yo también quedé muy sorprendido, pero todo va tomando sentido conforme vamos conociendo las mecánicas. Además de que no hay nadie remotamente cercano a ese nivel. Esto debido a que tu nivel máximo está limitado, y para aumentarlo tenemos que aumentar nuestro Soul River, que vendría siendo como una especie de maestría oculta que va subiendo de nivel conforme matamos monstruos o entrenando con un NPC llamado Master Ken. Todas las clases están disponibles y de hecho puedes tomar una subclase con la cual tendrás acceso a sus skills y equipamiento. Esto me recuerda mucho a Grim Dawn, donde también puedes combinar las clases que desees. Obviamente esto habilita muchas combinaciones muy buenas y algunos memes épicos que por supuesto tendré que probar. En cuanto a las habilidades, el comportamiento de las habilidades es prácticamente el mismo. En general recibieron cambios en la forma en que escalan, ya que al tener acceso a un nivel tan alto, tus estadísticas también irán en aumento, y skills como Blessing e Increase Agi te otorgan bonos porcentuales en lugar de fijos, ya que sería irrelevante más 10 a las estadísticas en un nivel muy elevado. Al mismo tiempo, las habilidades ofensivas recibieron algunas bonificaciones. Las estadísticas cambiaron un poco, ya que como te podrás imaginar, el hit, el flee, critical rate, etc., no dejan de escalar. Lo mismo para las estadísticas de los enemigos, así que teniendo 100 de crit rate probablemente no sea tan útil después de cierto nivel, debido a la critical resistance. Lo mismo sucede con la attack speed. Esta escala hasta 190, pero notarás que puedes sobrepasar este límite. Al pasarlo no atacarás más rápido. En su lugar, tendrás la posibilidad de asestar golpes adicionales al atacar o utilizar una habilidad. Y por supuesto, todas las magias y habilidades pueden asestar golpes críticos. En cuanto a la progresión del juego, para acceder a cierta área primero tienes que visitarla y desbloquear el warp. Las quests para acceder a ciertas áreas fueron eliminadas en su mayoría, según tengo entendido. No he explorado mucho todavía, pero tampoco me he topado con limitaciones en acceso a dungeons. Además, en cada área del juego encontrarás una serie de portales que te llevan a versiones de estos mismos mapas, pero con monstruos de nivel mucho mayor. Por ejemplo, si voy a Anhel, los enemigos son de nivel 30 aproximadamente, pero si entro al portal los enemigos son nivel 200. De esta forma te irás enfrentando a enemigos cada vez más fuertes y poniendo a prueba a tu personaje. Y ahora sí hablemos de la itemization, que es lo que más me gustó. Al matar enemigos, estos nos pueden arrojar una gran variedad de objetos globales, desde piezas de equipamiento hasta costumes y shadow gear, y además estos pueden tener hasta 4 opciones aleatorias, y te los puedes encontrar con un refin rate aleatorio. Todos los objetos originales del juego y las cartas siguen ahí y también pueden ser encantados. Para esto tenemos una habilidad única que la encontraremos en nuestra pestaña de habilidades llamada Disenchant, y lo que hace es destruir los objetos encantados que seleccionemos transformándolos en Mystical Dust, con el que podemos comprar otros objetos relacionados con los encantamientos de los cuales hablaremos a continuación. Pero también nos pueden otorgar en bajo porcentaje una Enchanting Gem, con la que podemos modificar los objetos clásicos del juego. Los enemigos también te pueden arrojar una gran variedad de objetos usables, con los que puedes modificar, cambiar o remover encantamientos.
Esto me recuerda mucho a Path of Exile, ya que con estos objetos tienes cierto control sobre las estadísticas de tu equipamiento, y puedes buscar lo que necesitas siempre y cuando inviertas lo suficiente. Como mencioné antes, al desencantar objetos tienes acceso a algunos de ellos en una tienda del juego. Si miramos las estadísticas de algún objeto, veremos que su primera opción aleatoria es Quality. Esto vendría siendo algo como el item level del objeto, ya que su calidad depende del nivel del monstruo que te lo arrojó, y obviamente entre más calidad puede tener mejores estadísticas. Si encontraste un objeto que te gusta mucho o algún costume en particular y te gusta la apariencia o sus efectos, no te preocupes, también hay un objeto para aumentar la calidad. Así que siempre y cuando estés dispuesto a farmear, puedes ir aumentando la calidad de algunos de tus objetos y mejorando sus estadísticas. Así que en total nuestro personaje tiene 20 espacios de equipamiento, 10 en su pestaña general y 10 en su pestaña custom, pero también tienes acceso a charms, que al igual que en Diablo 2 te otorgan una serie de beneficios por el simple hecho de portarlos en tu inventario. Los charms repetidos no otorgan beneficio alguno, así que te recomiendo guardarlos o desencantarlos. Y por último el refin rate. Esto puede ser impactante nuevamente, pero el refin rate máximo es 100, que al igual que el nivel máximo es un número muy alto, pero realmente muy difícil de lograr. Para refinar los objetos, los enemigos nos arrojarán una serie de consumibles. Uno de ellos lleva nuestros objetos hasta un máximo de más 10, otro hasta un máximo de más 30 y otro hasta un máximo de 100. Obviamente cada uno es más raro que el anterior y no es nada fácil tener todo tu equipamiento con un refin rate elevado, ya que tienes hasta 20 espacios de equipamiento que refinar, además de tus charms que también pueden ser refinados. Así que es un contenido aspiracional, pero no necesariamente alcanzable por todos los jugadores. El servidor también cuenta con una serie de objetos únicos con interacciones muy interesantes, donde los Face Breakers, obviamente inspirados en el objeto con el mismo nombre de Path of Exile, son por mucho mis favoritos. Y hay muchas más cosas que aún desconozco y cosas que no hablaré porque no he probado aún, como las mascotas, pero pasemos a mi opinión acerca del proyecto. Siempre me es grato probar cosas con mecánicas interesantes, además de que soy un gran fan de los Action RPG, y eso juega a mi favor. Aún así hay cosas que no me gustan mucho, pero en su mayoría son cosas muy personales que bien a ti te pueden parecer irrelevantes. Por ejemplo, el sistema de refinamiento me gustó bastante, probablemente no es la forma en la que yo lo habría abordado, pero sin duda se adapta muy bien a las mecánicas del servidor. De hace tiempo que quería ver alguna implementación de este estilo donde pudieras mejorar alguna pieza de tu equipamiento de manera casi indefinida, donde siempre y cuando te esfuerces haya algo que mejorar y quitar esa limitación y esa mecánica tonta de romper tu equipamiento. En lo personal me gustaría un sistema que quizá pudiera fallar, pero que no te castigara rompiendo el equipamiento, ya que invertir tiempo farmeando y que falle debería ser castigo suficiente. El sistema de clases me encantó, lo único que no me gusta, pero es algo muy personal, son las terceras clases. En general las mecánicas Renewal me gustan, pero el contenido no tanto. Y siento que teniendo acceso a terceras clases las combinaciones terminan siendo una clase con una habilidad ofensiva muy buena y otra clase con muchos buffs. Me gustaría mucho más probar este sistema en un servidor con clases pre-trans o máximo trans clases. Y si cambiara algo serían algunos requisitos de ciertas habilidades, ya que, por ejemplo, muchas de las habilidades del asesino siguen siendo exclusivas de cierto tipo de arma. Con algunos cambios donde te premiara o te incitara a combinar ciertas clases sería muy divertido. Una de las cosas que me causan conflicto es el sistema de renacer. No hablé de ello, pero en el servidor puedes renacer un montón de veces. Y cada vez que lo haces tienes una bonificación a tus estadísticas. Y eso me parece muy aburrido, principalmente porque nunca me ha gustado la mecánica de renacer, y en segunda porque a largo plazo subir de nivel a tu personaje una y otra vez no me parece nada atractivo ni divertido. En lo personal me gusta más una progresión más lineal, donde tengas más opciones y variedad en el endgame. La itemization, nada que decir, es lo que más me gustó, tener cierto control sobre los encantamientos y el poder mejorarlos de manera gradual me parece simplemente fantástico. Lo único que me pesa es haber descubierto este server en una fecha tan cercana a la nueva liga de Path of Exile, porque no tendré tanto tiempo de probarlo más a fondo.
pero quizá después de la liga regrese y ver cómo sigue. Y bueno, este es el servidor, repito, hay muchísimas cosas que no mencioné y que desconozco, pero sin duda es un proyecto muy interesante. De verdad me encantaría probar estas mecánicas en un low rates pre-trans, así que Steve, si por alguna razón llegas a ver este video, de verdad creo que una versión más retro de esto sería genial y no sería tan abrumador el encuentro. Y bueno, hasta aquí el video. En la descripción les dejo link al servidor por si le quieren dar un vistazo. Probablemente regrese, pero de aquí en adelante estaremos un tiempo con las manos llenas de Path of Exile. No olvides suscribirte si te gusta mi contenido y nos vemos pronto.